Vamos a hablar acerca de Urano como planeta transpersonal. En otro video que hice en YouTube hablé de Plutón y por supuesto los aspectos con planetas personales, porque estamos en una especie de capítulo sobre lo transpersonal en nuestra carta natal o cartas transpersonales, o la transpersonalización de lo personal, valga la redundancia. Podemos darle el nombre que queramos a este proceso. Y digo proceso porque a pesar de que tenemos una carta natal en reposo, una fotografía en el cielo en el momento de nuestro nacimiento, pasa que el proceso transpersonal no se detiene. No es que si naces con Luna en aspecto con Urano, quiere decir que ya tienes una noción, una claridad consciente de cómo te mueves en lo emocional desde un territorio transpersonal. Y antes de hablar de Urano, que es la temática que hoy día vengo a hablar contigo, hay algunos temas importantes con lo transpersonal que son muy importantes de entender. Lo transpersonal no necesariamente apunta a personas, a veces apunta a circunstancias que van generando una especie de escenario que va afectando, entre comillas, el mundo emocional, el mundo psicológico de quien tiene alguna relación con lo transpersonal mediante planetas personales. Eso quiere decir que si tú tienes al Sol en aspecto con Urano, da lo mismo el aspecto, puede ser un aspecto tenso o un aspecto fluido, sí o sí hay una afectación o una escena donde lo que yo soy, lo que yo creo ser, o lo que en esencia soy, se ve de alguna manera afectado por un entorno que no lo entiende. Una sensación como no me comprenden, no me entienden, me siento el diferente, el raro o la rara cuando soy quien soy, cuando expreso mi creatividad, cuando expreso lo genuino que hay en mí. Y no necesariamente estamos hablando de un sol en Acuario, puede ser un sol en Leo, puede ser un sol en Libra, en aspecto con Urano. Da la sensación de que es algo más grande que solamente una familia. También se puede sentir a nivel social. Puedes sentir la sensación de que no encajas en el planeta. Porque estamos hablando de planetas que son generacionales. Estamos hablando de que Urano por signo está 7 años transitando. Pensemos cuántas personas habrán nacido durante 7 años. Por ejemplo, en mi caso yo nací con Urano en Capricornio. ¿Cuántas personas habremos nacido con Urano en Capricornio en los últimos años? Pero hace 81 años que también hubo personas nacidas con Urano en Capricornio. Lo que quiero decirte con esto es que estamos hablando de procesos donde la persona siente que lo que es no encaja, tiene una sensación de que su identidad, de alguna manera u otra, no está conectada realmente con la vida. Y de alguna manera u otra, esa sensación céntrica del sol, como, mírenme, aquí estoy, pasa a tercer plano, por lo tanto el brillo aquí se apaga. Contemplemos este detalle porque el sol además es regente de Leo y Urano es regente de Acuario. O sea, estamos donde hay un regente en oposición finalmente al otro, porque de alguna manera u otra Urano no nos habla de ser el centro, nos habla de lo colectivo, de lo grupal, nos invita a salir justamente de esta sensación de ser especiales para los demás. Entonces, cuando hay un proceso de integración uraniana para el Sol, es sumamente rudo el proceso porque la persona va a tener que aprender a reconocer su luz y su brillo en el anonimato o en la sensación de juicio, crítica o que no se entiende a la persona por cómo es. Hay tantas formas en las que una persona puede sentirse así en la vida, en la sociedad e inclusive a nivel humano. Para un Sol en Acuario esto es obvio, esto es evidente. Quienes tenemos Sol en Acuario entendemos lo que significa eso, pero también es complejo elaborar lo que significa eso si hay mucha carga lunar o en otras partes de la carta. Por eso, cómo se interpreta un sol urano, por ejemplo, es muy difícil de procesar si la carta es muy canceriana o es muy capricornio, donde hay mucha carga tradicional en el sistema. Por eso es que la gente me pregunta cómo se interpreta. Estamos hablando de algo súper complejo de entender. Es lo mismo que si pusiéramos a la luna con, con Urano, por ejemplo. Un aspecto luna-urano no se entiende tan fácilmente. Es como lo que yo siento, lo que me da una sensación de seguridad, de alguna manera u otra, tampoco es del todo comprendido o es un espacio solitario, o un espacio donde hay una cierta distancia, o es un entorno o una sociedad que está enfocada más en entender, estudiar, aprender, que en sentir, por ejemplo, donde nos enfocamos en el futuro, en el progreso. Y aquí el entorno tiende a, la persona puede sentir o percibir que el entorno no le da mucho valor finalmente a la emoción, sino de alguna manera u otra la emoción como que interfiere de alguna manera en el progreso social del individuo o cómo este individuo puede progresar, avanzar hacia adelante. Hay un entorno que quiere que este individuo no viva las emociones de manera tan canceriana, sino de una manera más desapegada, sin tanta conexión. Pero esto la persona no solamente lo va a reafirmar en un entorno familiar, sino en un entorno social. Estamos hablando de Urano. Urano nos guía o nos sitúa en espacios mucho más grandes que solamente la mamá y el papá, aun cuando hay componentes uranianos que pueden aparecer acá, no solamente en la conducta, sino en situaciones donde la persona se puede sentir sola. Pero es un abandono real, profundo. No es un abandono de yo me voy a trabajar y vuelvo, no, es un abandono en la sensación que la persona dice, la verdad es que al parecer no existo para el otro, como que fuera invisible su existencia. Y la invisibilidad es porque de alguna manera lo que siente o no es comprendido, o no es visible, o se intelectualiza, o simplemente no está. O sea, no, la persona no registra la visibilidad frente a la emoción, porque hay una desconexión total, diría total, porque estamos hablando de algo profundo uraniano, que justamente la persona empieza a sentir. Y esto después con los años se va haciendo más intenso.
Por ende, todo lo que se registre como seguro tiene que tener un componente de desapego, de un recurso donde la persona hace cortes, finaliza situaciones abruptamente, pero porque de alguna manera u otra le da una sensación de seguridad que Urano aporta a ese aspecto. Lo que pasa con Urano, es importante entenderlo que no es ni bueno ni malo. Hay que entender con Urano que la persona está aprendiendo a registrar lo que es la emoción desde un espacio de total desapego con lo seguro. Como que la persona fuese invitada una y otra vez a salir de su cáscara emocional y a enfrentarse a espacios de su mundo emocional donde no hay un piso, donde nadie le dice cómo tiene que hacerlo, donde no hay certezas. Ese es un registro uraniano. Y lo transpersonal nunca buscamos con lo transpersonal como alejarnos, distanciarnos, criticar, juzgar ese planeta. Ese planeta no se viene a cambiar. No es como, oye, el castigo más grande porque naciste con Luna Urano. Al contrario, es simplemente una mirada donde lo que entendemos por familia no solamente está en nuestro núcleo esencial, la familia está en la humanidad, en las personas con las que nos conectamos y que salen del trasfondo sangre, tradición, cultura. La Luna Urano nos lleva hacia la red humana y entender que estamos emparentados por ser seres humanos en un planeta o sobre la misma superficie. Se diluye, por así decirlo, la frontera en relación a con quién nos vinculamos desde lo emocional. Puede que la persona Luna Urano sienta familia a veces, personas que jamás estuvieron en su nacimiento o formaron parte de su infancia y sienta ese cobijo y ese calor, esa sensación de aquí pertenezco, de una manera en donde puede ser un grupo de personas, un grupo de amigos, un grupo de amigas, pero también puede ser un grupo de personas con las que comparte algún pensamiento o idea en común. Y por supuesto que le aporta crecimiento. Entonces, puede que no conozca de todas las personas que forman parte de eso, pero el estar en ese espacio le da una sensación de pertenencia que trasciende la historia, el histórico que tiene esa persona. Entonces, hay una facilidad para vincularse desde lo impersonal que la luna sentiría de primeras, a buenas y a primeras con respecto al entorno. La luna buena es un gran recurso. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a mirarlo desde el vaso medio vacío, más que el vaso medio lleno, con una lógica que trasciende totalmente lo que entendemos por familia, lo que entendemos por clan, lo que entendemos por inclusive espacios de abandono que tienen una gran riqueza en relación a la exploración de la emoción y justamente de desprendernos de relatos que lastiman aún más o generan muchas más defensas emocionales con nuestro entorno y tenemos una apertura mucho más liviana con lo emocional cuando aprendemos a integrar y a ser consciente de la función uraniana. Es un uranazo constante y la persona va a ir aprendiendo con los años a sostenerse en la incertidumbre emocional. Es como que va a formar parte de su registro energético. Esto de, hoy no sé, no sé, se quemó la casa, bueno, vamos a improvisar. Vamos a empezar a vender troncos, vamos a cambiarnos de país. Vamos a irnos de acá porque yo conozco una amiga que tiene, no sé, un lugar para recibirnos y nos vamos. Es como que se produce una adaptación muy profunda. En comentarios, en el video de Plutón me preguntaban por Urano en el ascendente. Yo no voy a hablar acerca de Urano por casa porque este video no tiene como propósito trabajar a Urano en el ascendente. Pero Urano en el ascendente es como un ascendente acuario, como paréntesis. Pero hay que entender que la percepción de la realidad es cambiante. Es como que el mundo cambia, el entorno cambia, como que las cosas van mutando y hay que ir como aceptándolas y soltando la emoción y empezando a crear espacio para lo nuevo, lo diferente, ideas, puntos de vista. El gran recurso de las personas con planetas personales con Urano es que hay mucha capacidad de hacer espacio para cosas diferentes y para eliminar o para cortar justamente con ideas que ya pasaron de moda, por así decirlo. Y esto también se puede entender desde la mirada de, a ver cómo explicarlo, se puede entender desde la mirada también de Venus y en relación al placer o a lo que entendemos por disfrute o lo que nos gusta o nos llama la atención. Con Urano, en esta relación, ¿cierto? Porque se habla mucho de que la persona va a tener relaciones uranianas. La verdad es que la persona puede sentir un gran magnetismo por, dependiendo mucho del contexto de Venus también, por casa, por signo, por personas que le aporten una mirada sobre el placer que no conocía. Y esto al principio puede ser muy reiterado hasta que la persona de alguna manera haga consciente esta función del cambio en torno a lo que le gusta, a lo que no, porque la persona me diría desde una Venus-Urano, mira, la verdad es que lo que me gusta hoy día no sé si me va a gustar mañana, porque creo que lo que me genera bienestar o lo que llama mi atención está cambiando constantemente y por lo tanto no hay necesidad de apegarse al deseo de la manera o a lo que nos gusta o no nos gusta de la manera tradicional. De alguna manera el aporte de Urano acá pasa por desaprender, por vaciar, por hacer espacio para nuevas maneras de disfrute. Entonces hay un constante explorar el disfrute. Y esto se va a sentir, sobre todo en los vínculos, aun cuando hay que entender que hay que saber dónde está la casa 7 y eso no se puede desconocer en una carta natal. Si nos quedamos solamente con Venus, que es una función psíquica que tiene que ver con lo que me complementa, lo que complementa a la persona justamente, inicialmente, van a ser situaciones que justamente no generen tanto bienestar y placer. Puede que generen incluso un roce o una especie de choque, sobre todo con las funciones lunares o donde hay afecto y como que se desplace mucho el placer y el disfrute, como que incluso hay un desconocimiento muy grande de la persona, porque se siente peligroso para una carta natal que tiene mucha luna, que tiene mucho Saturno, que está muy apegada a las reglas, el conectar con el placer. Hay que entender que se pueden inhibir o polarizar estas funciones debido a una alta carga uraniana en lo personal. O sea, estamos hablando de lo que nos gusta y nos llama la atención. Aun cuando eso va a estar, puede tender a proyectarse más que a sentirse en primera persona y en vez de la persona vivir su disfrute o su placer, se lunariza. Se va a la luna y confunde la luna con Venus. Dice, no, por ejemplo, una luna en Capricornio y tiene Venus, ya tiene Venus en Leo. Y tiene una Venus en Leo en aspecto tenso o sí, en cuadratura con Urano. Entonces la persona puede decir, la verdad es que a mí me gusta mucho esto del bailecito, me gusta esto de sacarme fotos,
de que me vean, estoy inventando, por supuesto, o de alguna manera u otra de sentirme deseado o deseada mediante diferentes maneras creativas, por ejemplo. Pero Urano, que también es bastante creativo, esa persona, bueno, mira, te presento a Juan. Mira, sabes que Juan de alguna manera u otra como que no le llama tanto la atención lo que tú haces, pero de alguna manera u otra te lleva a conocer otras formas de disfrute que tú no sabías que existían. Pero la persona como, si tiene temas justamente con esto desde la luna, puede quedarse en lo tradicional, en lo seguro, y puede sentir muy peligrosa la presencia de Juanito. Es decir, no, la verdad es que yo no me voy a juntar con Juanito porque esto sale totalmente de lo que yo conozco. Esto podríamos hablar de cosas que justamente entran en confrontación finalmente con o mis creencias, mi religión, mi estabilidad y un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasa con Urano, con los planetas personales más cercanos como Marte o como Venus? Que es peligroso el placer o es peligroso el deseo porque es algo incierto. Volvemos a lo incierto, a propuestas que nos sacan de lo certero que entendemos por placer o por disfrute. Es una función que siempre trae situaciones del exterior que son inéditas y que la persona con el paso de los años va diciendo, oye, esto me empieza a gustar. Siempre y cuando haya un trabajo consciente, sobre todo con la luna, porque puede siempre proyectarse esto afuera. Puede decir la persona, si reprimió a su Venus a Marte, que es muy difícil, pero se puede decir, oye, me encanta esa gente que se atreve, que disfruta de lugares y espacios que yo no podría. Y te lo comentan como una hazaña. Dicen, oye, pero esta persona como que se atreve a hacer cosas diferentes. Y simplemente está mostrándole ese grupo de personas o ese colectivo humano algo que la persona lleva adentro. Pero que no se atreve a vivir en primera persona. Como que lo idealizara o lo magnificara afuera. Urano es una función transpersonal en lo personal que nos dice, para poder conectarte con esta función psíquica, necesitas obligatoriamente atreverte a ideas que salgan de tu caja, que salgan totalmente de la norma. Pero no se trata de esto de romper las reglas o de ir en contra de la ley, que sería como una función más regresiva, sino es como atrévete a hacer un cambio, atrévete a ir hacia lugares que no conoces, atrévete a disfrutar justamente de la función del cambio. Atrévete a no tener todas las respuestas y a disfrutar un poco de lugares o momentos donde no te van a dar todas las garantías, pero empiezas a conocerte y empiezas a entender que el disfrute no tiene tanto que ver con tener todas las respuestas, sino con empezar a encontrarlas en el momento en que se van dando las experiencias de placer o disfrute, Venus, o que inicias cosas de forma abrupta, espontánea, sin un mapa a seguir. Esta es una mirada introductoria, por supuesto, de la función uraniana, el gran destructor, finalmente, de estructuras, valga la redundancia. Si te gustó este contenido, te agradecería que le des un like, que te suscribas al canal, porque estoy subiendo mucho contenido, tanto en videos cortos como en videos de larga data y duración, para que este canal pueda crecer y podamos difundir esta información tan relevante que tiene que ver con las funciones transpersonales y cómo la vivencia transpersonal nos habla justamente de el salir de la norma y también salir de lo que creemos que es la realidad. Urano también nos lleva a ese territorio. También como un comentario o reflexión final para este video. No te quedes con lo que te han dicho. Atrévete a pensar en grande, pero no desde el éxito tradicional. Atrévete a hablar cosas que nadie ha dicho, a poner en palabras lo que nadie ha puesto en palabras antes. Un abrazo y muchas gracias por escucharme.